noches, bienvenidos a otro programa de Hablando de Frente. Hoy vamos a estar tocando un poco el tema de lo que es la justicia mediática versus lo que es la justicia ordinaria o con la que debe ser. Y yo quiero tocar este tema, quiero tocarlo hoy desde un punto de vista, y ustedes van a ver los videos que yo voy a presentar hoy, o el video que voy a presentar hoy. Porque la semana pasada yo hice un llamado, que de verdad lo estoy haciendo por algunas cosas que estoy viendo, que es un llamado a la calma de las personas, porque todo el mundo en Panamá ahora mismo tiene algún problema, alguna frustración, algún nivel de desespero. El que no lo tiene porque tiene un familiar enfermo o alguien que ya de los 100.000 que ya se terminaron enfermando, a alguien se le causó el fallecimiento de alguna persona cercana. 200.000 personas perdieron empleo o están suspendidos, muchas familias están pasando dificultades económicas, muchísimos empresarios están pasando problemas, el gobierno está teniendo que funcionar con mucha presión porque tiene a quizás la mitad de sus funcionarios operando, no tiene la capacidad de estar trabajando con ellos abiertamente, tienen que estar haciendo coordinaciones de reuniones por Zoom, los ingresos del Estado han caído, tienen que irse a buscar financiamientos, entonces todo el mundo está trabajando con algún nivel de estrés y algún nivel de frustración. Cuando hay eso en el país, cuando alguien tiene un nivel importante de estrés, de frustración, de preocupaciones, es muy fácil prender la mecha. Es muy fácil buscar cualquier cosa que agarre y lleve a una división adicional. Y eso yo lo estoy viendo desde hace semanas y por eso estoy haciendo este llamado, porque es preocupante que en un momento dado que el país ya tiene dificultades serias, que las tenemos, que las están teniendo todos los países del mundo, están teniendo esas dificultades a nivel mundial, y claro que han habido aciertos del gobierno y han habido errores del gobierno. Han habido también funcionarios que han hecho horrores y ellos tienen su propia responsabilidad cada uno. Sin embargo, nosotros lo que no podemos es aprovechar el momento de la desgracia. Una desgracia que es para todos los panameños, para agarrar y hacer, vamos a hacer esto peor. Vamos a frustrar a todo el mundo y vamos a llevarlos a que esto sea ya no un problema, sino vamos a llevarlo a que sea un caos. Cuando uno tiene gente que está con ese nivel de frustración, es muy fácil agarrar y simplemente empezar a buscar los puntos flacos de la contraparte o de lo que sea y empezarlos a agitar, a exponer, a hacer e incluso generar actos físicos que puedan ir a generar un acto de violencia y que pueda tornarse en algo muy lamentable. Yo antes de seguir hablando, porque yo estoy hablando y no me refiero únicamente a los muchachos que han estado protestando, porque yo primero quiero decirles, si alguien defiende la libertad de expresión soy yo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse de manera libremente. De hecho, hay un viejo adagio que yo creo defender que dice: puedo no estar de acuerdo con lo que tú digas, ¿verdad? Pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Y ese es un lema de la libertad de expresión que es muy importante, porque yo puedo coincidir o no con lo que en un momento dado esté diciendo otro comunicador, otro canal, otra red social, ¿verdad? Pero cuando eso se canaliza en la vía del respeto, en la vía de tratar de construir, en la vía de proponer cosas que sean favorables, entonces el país muchas veces gana. Cuando uno ve una intención clara, que la intención es desestabilizar, que la intención es causar un problema, que la intención es desacreditar, no importa lo que sea, vamos a desacreditar. El asunto empieza a tornarse entonces ya difícil, porque a mucha gente que están desacreditando, y créanmelo, yo he visto de estos muchos temas, hay mucha gente que no es manco, no se va a quedar tampoco con los brazos cruzados. Y entonces, ¿qué empieza? Empieza eso hacia el otro lado. Y empieza lo que yo he llamado varias veces en este programa calle arriba y calle abajo. Protestar está bien.
Denunciar un acto que no es correcto por parte de un funcionario público está perfecto también. Es hasta favorable y el gobierno no solamente no debe ponerse bravo, por eso debe hasta aplaudirlo que eso se dé. Ya cuando se empiezan a dar afectaciones a terceros, afectaciones a la propiedad, actos violentos en contra de personas, ya eso el gobierno tiene que verlo con mucho cuidado, porque estamos a un tris de que una de estas situaciones se salga de control y empecemos a tener problemas. Yo le voy a pedir a Controles que me pase el video. Este es un video que puso la abogada Wisnik Ortega en su red social y que yo únicamente he podido sacar 2 minutos de todo lo que está, pero que ustedes pueden ver el desarrollo ahí, como pueden ver la posición contraria en el portal de la gente de Foco o Claramente, que ellos tienen su propia, por así decir, su versión de lo ocurrido. Yo les pido que no presten atención tanto al audio, porque yo, que le respeto la presunción de inocencia a quien sea, no quiero que se tome el audio de lo que manifiesta la colega Wisnik Ortega como un hecho, porque creo que todo el mundo tiene derecho a probar o no si es o no el de la mascarilla, si se tomó o no algo. Pero lo que sí es claro en el video no es si es la persona o no es la persona la que estaba ahí. Lo que quiero que ustedes vean es qué es lo que pasó anoche cuando se estaba supuestamente denunciando un acto de que habían unos funcionarios adentro del restaurante de La Fragata en Obarrio. Le pido a Controles que si tienen el video, por favor, me lo pasen. Lo que van a observar ahora son actos de violencia, daño, robo a la propiedad ajena y a un individuo que se le acusa de qué, dónde están las pruebas, a quién mató, a quién violó y quién incita y quién entra al carro. Mauricio Valenzuela. Sigue el video, es el de camisa de cuadros azul con la tapaboca amarilla que no era ni siquiera una mascarilla. Síguele la pista en este video, ya vio que cogió de lado con la camisa de cuadros azules, ¿verdad? Y el pantalón crema, ahí va. Síguele la pista. Mire todo lo que están arriba del carro. Mire esto. Síganle la pista del lateral. Ahí está Elmis también. Ahí va Mauricio. Observe cómo se acerca al carro. Abre la puerta y saca el saco del señor. Vamos a verlo en cámara lenta. Después de los actos de violencia, se mete al carro, saca el saco que tenía el carnet y un dinero del señor según declara. Y vamos a observarlo nuevamente. ¿Sí? Entra al vehículo, ve a la mano, saca el saco, se lo pasa a alguien, se mueve de ahí. Aquí lo van a ver señalado. Ese es el saco del señor Roberto. ¿Usted sabe cómo se llama esto, no? Robo. Porque ni siquiera hurto, robo. Por la forma en que forzaron la puerta y los vidrios. Y después lo celebran. Y la policía mirando. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que en la próxima haya un muerto? Todo el mundo hoy merecía una sanción dentro de las evidencias. Y la mayor evidencia que está clara es que ellos ninguno debería estar ahí. Y menos con estos actos. Estamos colaborando, pero usted no han colaborado. ¿En serio estaban colaborando? ¿Por qué yo toco este tema? Porque, miren, cuando se dio la denuncia de que los diputados estaban de que ciertos diputados, de hecho de mi partido, del PRD, estaban en el restaurante Jimmy's, yo no creo que había una persona que podía defender la situación de que ellos estuviesen ahí, ni aún siendo de mi partido. Simplemente, ¿qué es la diferencia y qué es lo que nosotros estamos planteando? Cuando usted agarra y se pasa una luz roja, ¿verdad? Se pasó una luz roja, me la pasé yo. Los dos no las pasamos. ¿Qué es lo que toca que ocurre? Que nos sancionen a los dos. A usted le pongan su multa y a mí me pongan la multa. Resulta ser que viene ahora un funcionario público y se pasa la luz roja. Es más lamentable que lo haga él como funcionario público y hasta si es el director del tránsito, pudiera ser todavía peor que lo hiciera el director del tránsito. Pero ¿qué es lo que manda la ley? Bueno, la ley tendrá su sanción administrativa y tendrá también su multa.
pero eso es lo que toca. Cuando nosotros empezamos a ver este tema en Jimmy's, hubo gente que me consultó a mí y yo le dije, sí, yo creo que hay violación del decreto. En efecto, una violación administrativa del decreto, y tocaba la multa, y la multa se impuso. Y si mi memoria no me falla, la multa fue $50,000. Mi pregunta es, los que estaban adentro del restaurante, ¿verdad?, estaban haciendo lo mismo que los de afuera, porque si vemos las imágenes de ese día, que también había supuestamente cuarentena, toque de queda, etcétera, habían muchas personas que obviamente no estaban ahí por su género del día de salir, no estaban en su horario, no estaban haciendo uso de lo que decía el salvoconducto que deben hacer, e incluso muchos estaban sin mascarilla. ¿Qué significa eso? Que la sanción debía ser en ambas vías. Ahora, ¿qué puede hacer una persona que está ejerciendo periodismo, comunicación social, la persona que está en las redes? Perfectamente puede denunciar el hecho. El tema es incitar a las personas a que vayan a reunirse en la mitad de un virus. Yo lo veo negativo, primero. Lo segundo es ya agarrar y ponerse a abrirle las puertas a una persona en el carro, a sacarle cosas a la persona en el carro. Más temprano esa transmisión estaba diciendo que ahí habían escoltas. Usted imagínese qué desgracia hubiese pasado si en ese carro hubiese habido un escolta, y al ver a estas personas ven que abren la puerta y una persona se va a meter al carro, ya sea para tomar algo de la propiedad, que vuelvo y digo, que se respete la presunción de inocencia de todos los que se ven ahí, que puedan explicar lo que quieran. Pero, ¿qué hubiese pasado si alguien reacciona ahí, reacciona un seguridad, ¿verdad?, y alguien termina golpeado, alguien termina disparado, o si el conductor, por temor de ver tantas personas que se le están metiendo en el carro, acelera y atropella a los que están enfrente? ¿Qué hubiese pasado en ese momento? Entonces, ahí es donde hubiésemos tenido un muerto, y hubiesen dicho que el señor que está ahí atropelló de maldad a alguien, que asesinó a alguien, o hubiesen dicho que un seguridad reaccionó de más o de menos, o el cuestionamiento que hoy día le hacen a alguien que está ejerciendo supuestamente un periodismo. Porque yo no he visto muchos periodistas que simplemente agarren y estén de alguna manera incitando a vengan para acá, haz esto para acá. Yo no creo que ese es un tema del periodismo, por lo menos no del periodismo independiente. Y esto también es otro punto que yo quiero tocar. Cuando aquí alguien les dice a ustedes es independiente, esa persona es porque realmente no tiene relación hacia nadie. Yo no puedo decir aquí yo soy independiente, eso sería mentirles. Yo puedo decirles yo trato de ser objetivo, pero ustedes saben perfectamente que yo represento a muchas personas, tanto del PRD como clientes míos, como al señor Martinelli, como a otros empresarios, como casos de alto perfil. Así que yo obviamente lo que trato de hacer con mis comentarios, que obviamente tengo una condición de ser de alguna manera parte relacionada, es tratar de justificar públicamente ante ustedes qué es lo que yo considero que justifica mi comentario, porque al final de cuentas yo no soy una persona que informa noticias. Yo soy una persona que doy mi opinión sobre un tema con el que ustedes pueden estar de acuerdo o no, con el que yo puedo estar equivocado o no, pero es mi opinión al respecto. No estoy diciendo así son los hechos como tal, ¿verdad? Eso es lo que hacen específicamente las personas que vierten una noticia. Y las personas que vierten una noticia dicen, hemos llegado al restaurante La Fragata, por decir, y hemos detectado que aquí hay 3 funcionarios, 2 funcionarios, un funcionario, un abogado, etcétera. Cuando se reporta la noticia, se averigua entonces qué es lo que está pasando adentro. O sea, ustedes imagínense que hubiese sido yo, o hubiese sido otro abogado, el que hubiese estado de repente en La Fragata. Y resulta ser que a mí como abogado me llaman porque está pasando una situación adentro de La Fragata. Que no es el caso, no es que estoy diciendo que es el caso, estoy diciendo otro supuesto que hubiese podido ser con otra persona. Y entonces vienen todas estas personas y hacen todo un espectáculo público primero afuera, y cuando eso se da,
Entonces resulta ser que yo estaba atendiendo un caso como abogado y que ahí estaba o la persona del restaurante o los socios o los otros. Si este no es el escenario, ¿qué toca hacer con las personas que están adentro? Toca multarlas. Si hicieron algo que va en contrario a lo que está en su institución y está fuera de sus funciones, pues toca la sanción dentro de la institución. Toca de repente separarlos, toca de repente incluso destituirlos si la sanción al final fuese de tal magnitud. Pero es que yo creo que nosotros nos están llevando a un escenario en donde los funcionarios públicos, si no son perfectos, es decir, si tienen faltas, porque yo quiero que aquí cada uno haga una introspección y cada uno va a tener que saber si ha cumplido al 100% con las reglas de la cuarentena. Si ha visitado, si dentro de esa cuarentena, si yo he visitado o no a algún familiar, si yo he visitado o no a un amigo, si le he dado cabida a que me visite o no un amigo, si he ido específicamente durante mis horas de supermercado o me he salido a otras horas de supermercado, si he utilizado el salvoconducto específicamente para lo que me tocaba o de repente me he excedido en el uso. Entonces, si yo no soy perfecto en el uso de las cosas, ¿verdad? Entonces, ojo con el tema del cuestionamiento, porque eso sí es el tema de la Biblia, de decir la viga en el ojo y tal y cual, que no me sé ni siquiera la cita perfecta. Pero lo que les quiero decir es que entonces nos vamos funcionario, funcionario, funcionario. ¿Por qué me preocupa eso? Porque el país de nuevo está frustrado por diversos motivos. Y así empezó esto en Venezuela. Empezó con un par de grupos que no era que había una propuesta como tal, sino que el único trabajo era decir todos los partidos, tanto los panameñistas, los Cambios Democráticos, los RM, el PRD, todos son malos, todo es malo, para tratar en ese momento de poner a quien en su momento dado tenía supuestamente una condición de independiente, que era el señor Chávez, y que después vino pues por vía del grupo que representó al señor Maduro. Pero estas cosas han pasado en otros países, y pasan en otros países porque si falta la plata, si falta el empleo, si hay temas de salud precarios, si el presupuesto del Estado se cae, lo que debería necesitar este país es ver a todos los panameños, incluso los que tenemos hoy día bastantes diferencias, tratando de hacer lo mejor, quizás no entre nosotros seguimos nuestra guerra judicial donde tenga que ser, pero sí tratando de hacer lo mejor por el país, y no tratando necesariamente de decir todo es malo, y sin tener por lo menos una propuesta de por medio. Y yo quiero hacer un llamado a este tipo de protestas, porque este tipo de protestas, el temor mío es que en algún momento dado alguien reaccione mal. Vuelvo y digo, ese conductor pudo haber nada más echado un apenitas hacia adelante con el carro y hubiese podido atropellar a alguien. Hubiese podido reaccionar porque alguien está dentro. Yo no sé si lo que dice la colega Wisnik Ortega tenga algunos videos o temas adicionales a eso. Pero si ese video tiene temas adicionales, va a haber una complicación penal para todos los que están ahí involucrados, porque como ella bien lo dijo, ahí hay actos de intimidación y violencia alrededor de eso cuando se toma esa propiedad del carro. Entonces, hasta para esas personas que quizás solamente quisieron ir a protestar y fue una manera de protestar dentro de la juventud, entonces imagínense que a ellos les termine costando algo que tampoco sería sano. Yo no creo que son necesariamente malos muchachos que están haciendo algo en la juventud, pero una mala decisión les puede llevar a un problema. A la vuelta del cambio vamos a tocar un tema de cómo esto se dio también con la justicia y cómo esto aplica para la justicia ordinaria versus justicia en los medios de comunicación. Miren, hay una gran diferencia entre pedir justicia y pedir mi justicia. La gran diferencia en eso es establecer
¿Cuál de las dos es? Yo estoy pidiendo una justicia a alguien que decida, a quien yo le presento los hechos, yo le presento el derecho, yo le presento mis pruebas y yo le pido que decida el derecho. Yo pido una investigación, hasta ahí todo eso está bien. Y la segunda es simplemente, si no es el resultado que a mí me gusta, no es justicia. Esa es la gran diferencia. Y yo les voy a decir a ustedes esto porque yo como abogado en los últimos 5 años vi muchísimos de los casos relacionados a alto perfil. Algunos como abogado, otros solamente porque fui consultado, pero conocí muchos de los casos que se armaron en los 5 años. Como conocí también mediáticamente muchas cosas que se armaron y que fueron grandes burbujas que quedaron deshinchadas, pero que afectaron mucho tanto al país como a la integración del país. Y cuando hablo de la integración del país es porque siempre he dicho que quizás el peor legado que a nosotros nos ha dado el gobierno de Juan Carlos Varela ha sido la división que ha dejado entre panameños. Una división muy marcada que yo, por lo menos desde mi punto de vista, trato de que cuando nosotros vayamos a hacer acciones judiciales, que debo decirle, hoy tuve conocimiento que una de las acciones penales que habíamos interpuesto, y ustedes van a tener esto pues quizás la otra semana, no quiero referirme al tema para no afectar las investigaciones, pero vamos a estar viendo pronto temas de imputación con una persona, con una dama de un cargo de alta jerarquía, y que ella se sentía pues que estaba por encima del mundo. Y sé que muy pronto vamos a verla imputada y entonces pues nosotros vamos a tener que sentirnos la satisfacción de que la justicia se está sirviendo. La justicia no es perfecta. La justicia tiene todavía en ese entramado del Ministerio Público mucha gente que todavía sirvió a la ex procuradora Kenia Porcel y a través de la ex procuradora Kenia Porcel a los pésimos y siniestros intereses que venían de la Presidencia de la República y del Consejo de Seguridad y todo lo que se armó con el señor Saltarín. Aquí cuando se habló, por ejemplo, del caso Wackett, justicia mediática, ojo, caso Wackett. Aquí salió un embajador americano, que es el embajador gringo más irresponsable que yo he visto en mi vida aquí en Panamá. Y el embajador salió diciendo porque, palabras más, palabras menos, porque tenemos las evidencias del peor tema de blanqueo de capitales vinculado con no sé cuánto y Pablo Escobar Gaviria era un cualquiera al lado de la supuesta organización que habían agarrado. Para que al final terminara. Aquí en Panamá hicieron un gran escándalo, desbarataron a miles de familias porque ojalá esto se hubiera centrado nada más en una familia. Digo ojalá en el sentido de que no hubiese hecho daño a más personas, pero le hicieron daño, por hacerle daño a esa familia, le hicieron daño a casi 4.000 familias de manera directa. ¿A pretexto de qué? Empezaban en los medios de comunicación todo este tema, que si el señor Wackett, que si el señor Wackett, que si el señor Wackett. Y resultó ser que lo que hubo en Estados Unidos era, aquí en Panamá ni siquiera es un tema. Allá tenía que ver un tema con el uso de una factura para un tema de un factoring bancario, que era cualquier cosa menor. Pero aquí en Panamá vendieron, o sea, hicieron vender bancos, centros comerciales, empresas de la mayor magnitud, tal y cual, a cambio de nada. A ustedes les dicen, y yo les voy a decir cómo es porque me voy a referir al caso FCC. ¿Cómo es que esto termina en Estados Unidos y la justicia de Estados Unidos termina metiéndose en este caso, ¿no? Y cómo es que un departamento de Estado de Estados Unidos termina metiéndose en casos que tienen que ver con algún panameño. Bueno, yo les voy a explicar claramente cómo sucede eso. Eso sucede cuando usted tiene una procuraduría vendida, cuando usted tiene un consejo de seguridad entregado. Un consejo de seguridad es el ente con el cual los entes de inteligencia de otros países se comunican con Panamá. Y cuando usted tiene un presidente que es capaz de hacer lo que le da la santa y regalada gana con la justicia de Panamá. Cuando usted tiene esa tripleta, ¿verdad? Entonces usted empieza a decir que cualquier información que
que usted tiene aquí, usted la manda a sus pares de inteligencia de otros países. Y entonces usted empieza a decir, nosotros tenemos información de Juanito, que Juanito anda en esto y se lo manda a Estados Unidos. Tenemos información de Pedrito, que usted tiene esto. Tenemos información en el caso de Odebrecht, según la Procuraduría de Panamá, que están pensando todo el mundo que es una institución seria, en el cual tenemos para fulanito y sultanito. Y esta es la manera en que se van armando temas en otros países. Así se llama el tema que tuvo relación también, por ejemplo, con, aquí vimos el escándalo relacionado a los Panama Papers. Miren, los Panama Papers, yo de verdad no sé y le tengo aprecio. No sé si es porque lo agarró cansado. Por ejemplo, yo no sé cómo el señor Ramón Fonseca Mora no le ha dicho de todo a Juan Carlos Varela, porque él fue el primero que se paró por lo menos abajo de Avesa y dijo que me parta un rayo si ese señor no me dijo a mí que había recibido plata de Odebrecht. Y resulta ser que años después, resultó ser que el señor sí había recibido dineros de Odebrecht. Pero ¿cómo se arma este tema? Yo quiero que ustedes entiendan, y antes de referirme, quiero que ustedes analicen y se pongan en la posición del investigado. Usted se llama Juan, usted se llama Pedro, usted se llama Laura. Y a usted le dicen que Joaquín está diciendo que Pedro, Juan y Laura fueron a los que él les dio plata en efectivo. La cuenta está a nombre de Joaquín, ¿verdad? Pero él está diciendo que ustedes, Pedro, Juan y Laura, son los verdaderos dueños de eso. No hay transacciones en la mitad de que él se las pasó a ustedes. No las hay. Ustedes, por lo menos, lo mínimo que usted quisiera que es que le permitieran a su abogado que contrainterrogue a Joaquín. Eso sería lo mínimo que usted quisiera. Permíteme yo contrainterrogarlo, porque cuando usted contrainterroga, no es un testigo, ¿verdad? Cuando nosotros tuvimos, por ejemplo, el caso Pinchazo, que salió el famoso testigo protegido, pero no solo era el testigo protegido. ¿Qué decían los medios de comunicación? Hay 70 testigos en el caso y creo que examinamos 70 testigos. Pero 70 testigos en contrainterrogatorio que jamás hicieron nada relacionado hacia Ricardo Martinelli. Entonces, cuando ustedes le dicen, tengo un testigo, ¿qué quiero hacer? Quiero repreguntarlo. A ver si ahí sale la computadora de Picuiro, a ver si ahí sale que le pagaron, a ver si sale que él está prefiriendo cubrir a otra persona y que por no mencionar a otra persona simplemente agarró y señaló a otro. Permíteme, yo quiero saber si ese era un enemigo, yo quiero saber si ese era un acreedor, quiero saber si le debían plata, quiero saber si era el novio de la exmujer. Lo que tú tengas que hacer, tú tienes que por lo menos permitirme contrainterrogar a esa persona. Y ahora vamos a ver cómo se hicieron estos casos. Estos casos, por ejemplo, Odebrecht, empecemos, porque les voy a mencionar varios de ellos. ¿Cómo empiezan los casos primero del PAN? Que creo fueron los primeros que empezaron. Empezaron todos con testigo protegido. Cuando empezó el tema del testigo protegido, o sea, nadie sabe quién es, supuestamente todos sabíamos al final quién era. Y resulta ser que era uno de los investigados. Uno de los investigados a los que no le daban ninguna sanción, no crean que es que le bajaban la pena, no crean que es que le reducían años, es que le decían, no te damos ninguna sanción, pero tú señalas a Juan y a Pedro. Cuando esa persona señalaban, decían, no, usted no puede interrogar al testigo protegido. Usted no puede interrogar a esa persona. ¿Cómo no lo voy a poder interrogar? No puede interrogarlo. ¿Por qué no puede interrogarlo? Ah, porque él es un testigo protegido y cuando usted lo vaya a interrogar, eso tiene que ser en juicio. Bueno, 5 años después, muchos de estos casos, los que no se cayeron, porque la mayoría se cayeron, pero no han llegado todavía a esa etapa de juicio. Entonces, qué bonito poderme tener detenido si yo no he podido nunca interrogar a esa persona. ¿Cómo empezó el caso Pinchazos? El caso Pinchazo empezó con otro testigo protegido. Y adivinen quién era ese testigo protegido. Casualmente el que decía que él pinchó. Pero curiosamente a él no le hicieron ni medio proceso. No lo votaron de la policía, no lo han votado de la policía y es algo que voy a reclamar. No le hicieron ningún proceso, no le hicieron proceso penal, pero él señalaba a otra persona y con eso él agarraba y se salía de todo tipo de suerte. ¿Quién mandó a ese testigo protegido a la fiscalía? Dicho por él mismo, Juan Carlos Varela. ¿Con quién trabajaba él?
con Picuiro en el Consejo de Seguridad. Así de sencillo es este tema. Entonces, cuando nosotros vemos este escenario, nos vamos a otro caso. ¿Cómo se arma el caso de Odebrecht? Ustedes lo vieron. Este fulanito agarró y señaló que esa plata que estaba a nombre de él o que estaba a nombre de un tercero, ¿verdad? Esa plata es de Fran de Lima, esa plata es de Ford, esa plata es de... Pero le permitieron a la defensa de Ford o a la defensa de Lima interrogar a esas personas. No. ¿Y qué le pasó a esas personas que supuestamente era quien tenía la plata a nombre de ellos? Los que habían utilizado la plata, los que sí tenían la plata, no les pasó absolutamente nada, los pasaron a una multa. ¿Qué pasó con los señores de Odebrecht? Los que realmente, supuestamente son los máximos que hicieron las coimas. Los trajeron a los tres, dijeron, delatamos a todo el mundo. Ellos son supuestamente los mayores corruptores, ¿verdad? ¿Y qué les pasó a ellos? Absolutamente nada. ¿Y dónde están? No los pueden interrogar tampoco porque eso es Brasil. Ellos se quedaron en Brasil y las señoras lo interrogaron vía Zoom, a un consulado, vía lo que sea, allá, pero no le permitieron nunca a la defensa contrainterrogar. Caso FCC, ahora bastante actual. Caso FCC, ¿qué sucede? Mediáticamente disparan los cañones hacia Ricardo Martinelli, pero no mencionan que una de las cosas que se está mencionando en FCC, y es de las cosas más sospechosas en España, es la línea 2 del metro. Y la línea 2 del metro no se construyó durante el tiempo de Ricardo Martinelli. Entonces agarran a dos personas que, ojo, vivían en Panamá, residentes de Panamá, pero que tenían también otra nacionalidad. Los dejan salir del país. Después de dejarlos salir del país, sin que exista ninguna notificación de cómo se cuadra una cita, cómo notificaron al abogado, cómo hicieron una citación, le toman declaración en España. Las fiscales de aquí viajan a España en vez de tomársela acá. ¿Para qué? Y no se le permite a la defensa de ninguno de los que está señalado repreguntar a esas personas. ¿Qué hacen incluso muchas veces? Que no se les señale, sino que los bordeen para ellos tratar de hacer, de jugar con otros elementos dentro del expediente. Entonces, ese es el tipo de justicia que nosotros hemos visto en los expedientes. Y así les pudiera mencionar cómo se armó el caso de Cañazas, que empezó con una llamada anónima, cómo se armó el caso de la Caja de Ahorros, que empezó supuestamente porque vieron una noticia en un periódico. Así se empezaron a armar cada caso aquí en Panamá y no le permitían a la defensa entrar a confrontar. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la justicia mediática? Que la justicia mediática está sacando completamente lo contrario, pero que no necesariamente son independientes. Son personas que, como hemos visto, varios de estos supuestos medios independientes tienen cruce entre ellos. Uno está relacionado al otro y otro está relacionado a los intereses comerciales de otro. Y empieza a darse esta presentación en donde nosotros sabemos por qué no dicen todo lo que tienen que decir. Porque es que si los medios fueran realmente independientes y dijeran: oye, aquí no han permitido a la defensa que contrainterroguen. Oye, aquí han mantenido 5 o 6 meses los expedientes cerrados y no permiten ni siquiera que la defensa vea las pruebas, ¿verdad? Entonces la gente empezaría a decir: oye, eso no se hace. Oye, ¿cómo vas a tener un fiscal que no permite que se vea así? Entonces nosotros tuvimos una justicia en donde los abogados no podíamos actuar. ¿Por qué? Porque una queja la tenía yo que presentar ante una procuradora y la procuradora no le estaba dando trámite a esa queja. Yo tenía que presentar, si era una querella, ante esa misma procuraduría y tampoco le iban a dar trámite porque el interés era ahí mismo. Entonces, ahora que se han empezado a soltar algunos temas y que ya van a empezarse, porque el otro día admitieron una denuncia contra Zuleika Moore, van a empezar a darse estos cambios, porque ahora es cuando los abogados sí podemos actuar jurídicamente. Ahora ya no tiene que ser calle arriba y calle abajo, ahora lo podemos hacer en los expedientes. Entonces yo solamente quiero terminar el programa hoy haciendo un llamado, pero un llamado de verdad a la conciencia de las personas que están detrás de esto. Un incidente como en donde falleció el señor afroamericano en Estados Unidos trajo una serie de desastres detrás de eso.
Unas protestas responsables son viables dentro de los parámetros que contempla la ley. Estar asusando, bloquear carros, abrirle puertas, meterse adentro de los carros, sacar cosas de los carros, eso no es una protesta. No es solamente que no es una protesta. ¿Qué hubiese pasado si esa persona, acelerando o reaccionando bien o mal, le hubiese causado un daño a una tercera persona? Entonces empezamos a tener problemas en el país. Entonces los quiero dejar con esa reflexión, ¿verdad? Podemos criticar, podemos tener opiniones distintas y hasta podemos proponer cosas positivas que serían mejor. Pero no nos pongamos como panameños a estar destruyendo Panamá. Los veo así, hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.